Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Como sabéis, desde hace bastante tiempo en Mundo Desconocido hablamos sobre el hecho de que quizás, posiblemente, estemos bajo una intervención extraterrestre. Y digo extraterrestre por utilizar un término generalista. Quizás esa intervención, aparte de venir de otros mundos, venga de otras dimensiones que accedan a la nuestra utilizando sencillamente, un potencial tecnológico al que nosotros ni siquiera, no solo no hemos llegado, sino que ni siquiera podemos imaginar. Una cuestión de avance tecnológico, tiempo en suma. Civilizaciones que tengan 1.000.000 de años por encima de nosotros, para ellos quizás el acceso a otras cuestiones sea algo bastante fácil. Asimismo, civilizaciones muy avanzadas requerirán expandirse porque en sus mundos o en sus ámbitos de funcionamiento se habrán quedado constreñidos, se les queda pequeño el entorno que pueda existir en sus sistemas solares. Eso a tenor de que en esos mismos sistemas solares no haya incluso varios, seres que tengan capacidad de inteligencia. En ese caso, muy posiblemente el más avanzado habrá dominado al menos avanzado. Nos tendrán o como esclavos o como sencillamente animales de zoo. Todo esto quiero que lo coja usted con pinzas. Nadie le está pidiendo que se lo crea. Es un punto de vista. Hace tiempo os dije que esos visitantes que vienen desde lejanas tierras, desde lejanos mundos, no es que tengan una fuerza física superior a la nuestra. Posiblemente algunos sí, otros no. El poder de ellos sobre nosotros radica principalmente en una cuestión: el ambiente mental. Ahí es donde ellos se desarrollan plenamente. El ambiente mental. Si tú controlas la torre de comunicaciones o la torre de control, estás controlando a todos los aviones que sobrevuelan el aeropuerto. Pues esto es lo mismo. Si controlan tu torre de control, digamos que ya han tenido un acceso a ti. Ya estás bajo sus dominios. Esto es algo que ya llevan muy practicado. Digamos que ha habido muchos mundos que han caído sencillamente porque no han tenido la precaución de tener un espíritu crítico o haberse dejado adoctrinar por estos invasores, entre comillas, que vienen de lejanos planetas. La naturaleza de este astuto proyecto que se está llevando sobre la humanidad básicamente es debilitarnos y dividirnos, generando muchos grupos, mucha competencia, muchos puntos de vista, impidiendo que exista entre nosotros un consenso global. No estoy hablando del pensamiento único, porque ese pensamiento único que nos quieren imponer básicamente se centra, o el pilar central forma parte de esa intervención, todo aquello que estamos viendo últimamente y que nos sorprende muchísimo. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, pues viene de ahí. Como que hay un gran director que está dirigiendo todo, absolutamente todo. Pero hay más cosas adicionales a todo esto. Este gran director que lo está dirigiendo todo, es fácil verle el plumero, porque de vez en cuando nos encontramos como ciertas políticas que aparecen en un país, de repente se generalizan globalmente. Por el contrario, o por contra, políticas que aparecen en países que no están alineadas con este llamado pensamiento único, no solo desaparecen, sino que son censuradas. En resumidas cuentas, es en ese punto el poder de la persuasión y el poder del ambiente mental donde ellos tienen su máximo trabajo, punto. Digamos que ese poder mental, hace que los individuos piensen que la intervención haga que nosotros o aquellos que están adoctrinados piensen lo que piensen, sientan lo que sientan y hagan lo que hagan basado en las tesis de esos seres que pretenden nuestro querido planeta. Ahí está nuestra mente. No rindáis vuestra mente, lo decía Salvador Freixedo. No rindáis vuestra mente a nadie. Ahí es donde está vuestra fuerza y también la suya. Y en ese campo es donde estamos, o donde deberíamos trabajar plenamente. Permitidme que os enseñe algo. Bien, como hemos dicho, existen 3 modos de pensamiento. Vamos a poner aquí que nos resultará muy interesante verlo de manera gráfica. El primero de ellos, el primer modo de pensamiento, es el no pensamiento. O sea, sencillamente hay gente que no piensa.
De hecho, nosotros mismos estamos en modo no pensamiento durante mucho tiempo. Aunque no lo sepamos, estamos como una especie de piloto automático. Luego hay otro segundo tipo de pensamiento, que vamos a ponerlo aquí, que es este. Así. Y es el pensamiento carente de análisis. Pensamiento y luego hay otro tercer modo, es el pensamiento analítico. Vamos a ponerlo así. Pensamiento luego el pensamiento analítico. Veréis, de los tres pensamientos, el ser humano, bueno, pues prácticamente, digamos que en su totalidad, suele estar en uno en concreto. Suele estar concretamente aquí y aquí. Estos son los dos puntos donde habitualmente estamos. Estos dos son como una especie de piloto automático. Vamos a usar este término. Piloto automático. Algunos son tareas que desempeñamos automáticamente. No necesitamos ni pensarlas. Imagínese usted una cadena de montaje de automoción. Alguien que se dedica a colocar tornillos lo hace automáticamente. No analiza cada acto, cada movimiento que hace. No, lo hace ya de una manera automática. Luego está el pensamiento sin análisis. Digamos que alguien ya se ha encargado de pensar por nosotros y no tenemos que analizar absolutamente nada. Y luego está este de aquí es el más interesante de todos. Digamos que es algo así como cuando dices, oye, será mejor que me detenga durante un momento y empiece a pensar qué es todo esto. Ahí es donde comienza el análisis, el pensamiento analítico. Si no tienes energía para pensar, y esto es importante, digamos que con la carencia de energía, tú siempre vas a estar sumido en este tipo de pensamiento y en este tipo de pensamiento. Son low cost, de muy baja utilización de energía. Digamos que son los pensamientos digamos que siguen las masas, son pensamientos automatizados. Alguien ya ha pensado por ti y no tienes tú que andar pensando. Hay una fuerza externa que ya ha pensado por ti y ha tomado la decisión. Y tú lo único que haces es seguir el camino, te ha indicado con el dedo. El otro factor, que es este de aquí, es un pensamiento complicado porque consume gran cantidad de energía. Consume gran cantidad de energía y nuestro cerebro no le gusta, es ahorrativo. Entonces, para pasar a este pensamiento tenemos que tener fuerzas o motivación suficiente como para poder hacerlo. Nuestro cerebro lo que hace es intentar estar constantemente, como ya he dicho, en el modo 1 y en el modo 2. Evidentemente, si yo fuese un tipo que viene del espacio exterior y quiero dominar un planeta, lo que haría principalmente es hacer que todo el mundo estuviese aquí en el pensamiento 1 y en el pensamiento 2. Intentaría con todos los medios que tuviese a mi alcance evitar que la gente se empezase a hacer preguntas, porque empezar a hacerse preguntas y empezar a analizar la situación me crearía problemas innecesarios. Entonces, para controlar grandes grupos humanos necesito que la gente esté en el modo 1 y en el modo 2. Para evitar que la gente esté aquí, que aquí es donde no me interesa que esté, tendría que tomar una serie de decisiones y convencer a la mayoría de miembros posibles de que es lo mejor para ellos. En primer lugar, sería censurar los pensamientos críticos. Tengo que censurarlos, tengo que decir que son mentiras, que son bulos, tengo que decir que usted no tiene que pensar esas cosas, que hay malas intenciones detrás, que son mala gente la que se dedica a hacer este tipo de cuestiones. Se les puede dar muchos epítetos, se les puede llamar de muchas maneras, se les puede poner muchos adjetivos, pero la idea es que hay que censurarlo. Cada vez que aparezca algo, lo que hay que hacer es taparlo, constantemente tapándolo. Lo segundo que tenemos que hacer es eliminar la reputación de los portadores de las mentes críticas, digamos que eliminar
Si alguien se dedica a hacer pensamientos críticos, lo que tengo que decir es que está loco, que no está bien de la cabeza, que es algo que está fuera de lo normal, que la lógica indica esto, que es una minoría, que es un extremista. Tengo que utilizar todos los medios a mi alcance para que cuando a la gente observe este tipo de pensamientos críticos, la persona en la que lanza el mensaje sea vista como una persona de manera con un cierto grado de menosprecio. Ah, bueno, ¿quién lo ha dicho? Bueno, normal, fíjate tú, ¿qué va a decir? Pues esa es la idea, ¿no? Eliminar la reputación. Luego otra parte es hacerles invisibles, hacerles invisibles. Hacer invisible el mensaje es sencillamente que no existe. Algo que no es noticia no existe. Y no solo hacer invisible el mensaje, sino que el mensajero. Las dos cosas. Que no existan. Nadie le conoce. ¿Quién es ese? ¿Y qué es lo que ha dicho? No sé, andan por ahí diciendo algo raro, cosas extrañas. Intentar que el mensaje no acceda al público en general. Porque si accede al público en general, lo que al final será es que creará un pensamiento analítico en algunas personas. Y eso no me interesa. Como tercera parte, lo que hay que hacer es cortar cualquier forma de financiación. Si usted le financia, pues al final esa persona conseguirá sus objetivos parcialmente. Destruir cualquier forma de financiación que tenga. Otro aspecto más importante es, que básicamente sería sancionar económicamente sus reflexiones públicas. Cualquier cosa que dijese o hiciese, o cualquier movimiento mal dado que ejecutase, lo podría llevar perfectamente a los juzgados. Al final yo soy el poder, tengo todo el dinero a mi disposición, puedo llevar al juzgado a quien quiera, con los mejores abogados del mundo, mientras que él no. Él es una persona que ha decidido tener un pensamiento analítico y no tiene una capacidad económica porque ya se la he destruido. Sencillamente he hecho invisible el mensaje y he cortado sus métodos de financiación. Y por contra, yo estoy financiado. Puede ser un propio gobierno, puede ser una gran institución, puede ser una impresionante ONG, puede ser cualquier cosa, pero son grandes y poderosos. Frente a este tipo de cuestiones, cuando se judicializan, se quedan uno en la cuerda floja. Ese es un problema importante. Entonces, judicializarlo. Desde luego, en ese juicio o esos juicios, cuando yo los pierda, no tiene que haber nadie que se entere. No explicarlo, pero cuando yo gane, hacerlo con bombo y platillo, que se entere todo el planeta. Si yo he ganado este juicio, pues lo tiene que saber hasta la última de las ratas que hay en el mundo. Esta es una de las 5 estrategias más importantes que utilizan. Veréis, esto que os voy a contar se denomina la memoria autobiográfica. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. La memoria autobiográfica es aquello que permite a un individuo saber qué es lo que ocurrió en el pasado, acontecimientos del pasado que puedan analíticamente darme las claves de lo que puede estar sucediendo en este presente. Digamos que existen 4 claves importantísimas dentro de este tipo de memoria. Lo vais a entender inmediatamente. La primera de ellas es ¿dónde pasó? La segunda de ellas es cuándo pasó. La tercera de ellas es qué es lo que pasó. Y la quinta de ellas, y más importante, es cómo te sentiste. ¿Por qué he dicho que esta es la más importante? Pues muy sencillo. Solamente con esta conseguiremos que el resto de las ideas se graben en tu memoria autobiográfica. Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos un importante sentimiento en algo que ha sucedido, ocurre una cosa muy interesante, os lo voy a contar. Vamos a suponer que este es el cerebro de una persona y aquí lo tenemos más o menos. El lóbulo frontal, que está situado aproximadamente en este punto, más o menos en esta zona, es una parte de nuestro cerebro que se denomina memoria. ¿Te acuerdas de ello? ¿Te acuerdas de lo que comiste ayer? Posiblemente te acuerdas de lo que comiste ayer, lo que comiste el fin de semana, pero ya no te vas a acordar de lo que comiste hace un mes, porque es una memoria a corto plazo, no te ha impactado, no ha generado en ti un sentimiento de impacto.
Evidentemente, si estamos hablando de una ceremonia, como por ejemplo puede ser una boda, es muy posible que haya generado un impacto, que haya generado ese impacto, haya hecho que pase esa memoria de corto plazo a ese punto que nos interesa. Son los lóbulos temporales que están situados aquí aproximadamente uno a un lado y otro al otro lado. Los lóbulos temporales lo que hacen es que hacen que las cosas se graben a largo plazo. Digamos que lo que ocurre aquí dentro, bueno, pues va a perdurar dentro de ti muchísimo tiempo. Aquí en este punto, digamos que todo aquello que nos ha generado un sentimiento, como he dicho antes, es un ejemplo muy burdo, el de la boda. Una boda, nos acordamos que comimos quizás unos langostinos, tal vez comimos cordero, tal vez estuvimos comiendo también, bueno, pues unos espárragos, no lo sé, ¿te acuerdas? Porque te acuerdas del entorno, impactó emocionalmente en ti. Viva los novios, hubo un ambiente, pero un día normal y corriente, no te acuerdas si comiste arroz, si comiste patatas fritas, si estuviste comiendo una ensalada. Un día normal está situado a esta parte, pero desde luego los eventos están situados en este punto. Entonces, cuando pretendes que alguien grabe a fuego en el módulo temporal, en estas partes que van a durar mucho tiempo, algo tienes que inyectar un sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento que es más fácil de inyectar? Bueno, pues el sentimiento, uno de los más fáciles, es este que os voy a dibujar: el miedo. El miedo lo que hace es que todo inmediatamente se coloca aquí. ¿De acuerdo? Si a usted le avisan que se acerca un tsunami y que tiene 10 minutos, desde luego se acordará del momento, de lo que hizo durante los 10 minutos y de lo que hizo después del tsunami. Le ha generado miedo, un sentimiento muy potente. Pero si no le genera nada, eso se olvidará. Y el miedo hará que nuestras células nerviosas, al final, en esa parte donde se encuentra dentro del lóbulo temporal, hay una especie de células nerviosas que se dedican a hacer índices, a indexar las cosas que ocurren. Y estas células nerviosas se quedarán aquí de por vida, porque además, si usted el mensaje lo repite constantemente, se quedan aquí grabadas. Por contra, aquellos acontecimientos que, aunque le impactaron, han pasado muchos años, han ido desapareciendo porque las células que se encontraban ahí han ido muriendo. Ha pasado mucho tiempo, esa información ya usted no la necesita y la ha perdido. Entonces, alguien lo que hace con todo este tipo de cuestiones es colocar los recuerdos que a ellos les necesitan o que ellos necesitan y eliminar los recuerdos que usted o que ellos no necesitan. Digamos que nuestra mente sería la mente de aquellos que están en esa intervención. Pensaríamos todo lo que quisieran ellos y no solo pensaríamos, sino que recordaríamos y analizaríamos las cosas como ellos siempre han querido. Nuestra realidad sería la realidad que ellos han forjado. Básicamente lo que ocurre en este punto es que lo que tienen que hacer es fabricar miedos constantemente. No es algo muy difícil si controlas los grandes medios de comunicación principalmente y controlas el staff gubernamental de un país. Bueno, pues no es demasiado difícil generar miedo de manera constante, si lo estás repitiendo a todas horas, si creas como una especie de karma o mantra que constantemente se repite, llega un momento que esto se instala aquí. Es verdad que hay personas que tienen cortafuegos y cuando lo repiten mucho, bueno, pues digamos que ese miedo, lo que sucede es que han creado como una especie de un muro que impide que ese miedo atraviese. Pero esos son los menos. Desgraciadamente, aquellos que tienen un cortafuegos frente a estas estrategias, no son muchas las personas. Nos interesaría que en este mundo hubiera muchas personas con este interesante cortafuego para poder, bueno, pues eludir esas tácticas que utilizan con nosotros.
Como he dicho al principio, el cerebro humano es algo bastante peculiar. El cerebro humano es algo que pese a, bueno, pues formar parte, que dibuja un cerebro un poco de manera extraña, que pese a formar parte de única y exclusivamente el 2% de nuestro cuerpo, lo que hace es ni más ni menos que quemar el 20% de nuestras calorías. Imaginaos la cantidad de energía que necesita nuestro cerebro. Es una energía que necesita constantemente, o nuestro cerebro necesita estar constantemente alimentado. Analíticamente lo que hace es cansar. El hecho de efectuar pensamientos analíticos, aquel tipo de tercer pensamiento, por encima del primero y el segundo, que eran única y exclusivamente no pensar o no analizar, el hecho de generar pensamientos analíticos es en muchas ocasiones agotador. Es mucho más fácil dejarse guiar por las masas, por lo que piensan. De ahí, fijaos, y os quiero comentar algo con lo que lo vais a entender correctamente. Voy a poner aquí para que lo podáis ver. La IA. Todos sabéis lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo muy extraño. Veréis, la inteligencia artificial es cara de crear. No solo cara de crear, sino cara de mantener. Es muy, muy, muy cara de mantener. Cuesta muchísimo dinero, es muy costosa, mucha energía. Entonces, ¿por qué nos la regalan? La IA. ¿Por qué nos la regalan? Nos la dan. Ahí tenéis la IA, para que solucione vuestros problemas. En segundo punto, la IA requiere un mantenimiento constante y un crecimiento constante, mantenido por grupos humanos altamente cualificados, cuyos perfiles no son ni siquiera fáciles de encontrar. Son perfiles que escasean, no hay tantos expertos en inteligencia artificial. Además, sus salarios suelen ser elevados. Entonces, me ciño a la siguiente pregunta, a la que hice antes. ¿Por qué nos regalan la inteligencia artificial? Luego hay otra cosa interesante. Todos quieren hacer inteligencias artificiales. Los gobiernos, Elon Musk, OpenAI, Geminis, Meta, todos quieren hacer. ¿Por qué tienen tanto interés en que todos utilicemos la inteligencia artificial por todos los lados, constantemente? Ahora los teléfonos también la van a llevar. Pues veréis, la inteligencia artificial está constantemente sometida a lo que se denomina observación. Observación. Hay unas cuestiones que se llaman sesgos y que hacen que esa inteligencia artificial tenga una linealidad. Una linealidad. Básicamente, y vamos a dibujarlo, por ejemplo, bueno, pues en otra página. Digamos que esa inteligencia artificial, sobre una serie de cuestiones, y lo vamos a poner así, aquí ponemos una cuestión como pueda ser la cuestión F, la cuestión C, la cuestión R, son diversos temas, no los voy a nombrar aquí, la cuestión T. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace dentro de ese sesgo es que a esto se le puntúe de un valor, a esto con otro, a esto con otro, a esto con otro. Digamos, la inteligencia artificial tiene una linealidad. Tú, como persona, puede que del tema F tengas, bueno, pues una opinión totalmente distinta. Crees que deba estar aquí. Puede que del tema C debería estar aquí. Del tema R debería estar en este punto y del tema T está aquí. Con lo cual, tu forma de pensar tiene un cierto grado de divergencia con respecto a la forma de pensar de la IA. Esta es la IA, veámoslo bien. Y esta de aquí abajo, concretamente, es tu mente. Como veis, hay una diferencia, una especie de tramo complicado que hay que salvar. Aquellas fuerzas de intervención necesitan que tú pienses todas estas cosas como algo imprescindible para poder intervenir tu mundo, para poder tomarlo.
De hecho, si os dais cuenta, muchas decisiones que se toman internacionalmente y de manera simultánea es muy extraño. Dice, fíjese usted, ha tomado la misma decisión China, Japón, Rusia, Estados Unidos, España. Todos están pensando en esta misma dirección. Y de repente tú te dedicas a crear una especie de brecha entre esta decisión y lo que tú piensas. Esto hay que evitarlo. Y lo que se hace es que cuando tú acudas a la IA, porque la IA hará que evites quemar muchas calorías, ya que te escribirá textos, te dará respuestas a problemas que tengas, te dará respuesta a dudas. Cuando abres un debate con la IA, te intentará llevar a su punto, a uno de estos puntos que existen, intentará que tú te acerques a esos puntos. Nunca conseguirás que la IA se acerque a ti, sino que harás será que la IA conseguirá con unos potentes argumentos que tú te acerques a la forma de pensar de ese pensamiento único. Entonces la IA es muy importante. La IA es muy importante como elemento de adoctrinamiento. Te va explicando y te va diciendo, no, mira, aquí tú estás equivocado. Eso no está bien, no debes pensar así. Eso no se tiene que pensar así. Tampoco es bueno que veas el mundo de esta manera. Esto es un error. Vamos, que la IA lo que hace constantemente es estrechar esta franja que hay en este punto para que cada vez sea menor, más pequeñita. Y llegará un momento, debido a que, bueno, pues o por pereza, o por necesidad, o porque no tienes que luchar contra nada, o porque estás aburrido, o porque estás cansado a lo largo de un día de trabajo, decidas que sea la IA la que tome tus decisiones. Y esas decisiones que tomará la IA irán ceñidas principalmente a ese pensamiento único del que estamos hablando y que, por supuesto, nace de esas fuerzas de intervención, vamos a poner fuerzas de intervención, que tienen bajo su control, bueno, pues los principales poderes de este mundo, con los que consigue, evidentemente, que tú, como ser, como persona, estés constantemente adoctrinado, tengas pocas posibilidades de tener pensamiento crítico. Estás ahí, en un punto muy extraño, en el que lo que hay en ti es un adoctrinamiento. Y solo es una cuestión de tiempo. Puede pasar un año, pueden pasar 5 años, y al final, digamos que esto lo ves absolutamente normal. Lo que ves anormal es tener un pensamiento analítico y dudar quién soy yo si todo el mundo está pensando de manera distinta a mí. ¿Por qué yo creo que allí ocurre otra cosa distinta a lo que me han dicho? ¿Por qué yo pienso que los acontecimientos fueron de otra manera? ¿Por qué yo puedo llegar a pensar que quizás detrás de unas u otras cuestiones haya terceras intenciones que no son demasiado favorables a mis intereses? ¿Quién soy yo para cuestionármelo? Entonces ese adoctrinamiento es fundamental para poder llevar a efecto esta intervención. Es muy astuta, ya lo han hecho muchas veces, lo han hecho en muchos mundos, lo he dicho ya en otras ocasiones, son unos auténticos expertos. No piensen que es el primer mundo que cae, y esperemos que no caiga. Han sido ya muchos quienes, después de efectuar un largo y potente estudio sobre, digamos que ese plano mental, al final han caído en manos de estas tenebrosas fuerzas que lo único que buscan de nosotros son cosas tales como los recursos, buscan de nosotros la bueno, pues posición estratégica, buscan de nosotros cosas tales como pueda ser la energía. Y en cuanto a los recursos, la diversificación es muy grande. Minerales, recursos biológicos, recursos líquidos, recursos de todo tipo. Incluso me atrevería a decir que hay otro tipo de recurso que aquí no he incluido y que estamos hablando de objetos especiales. Que tiene nuestro mundo
y están en lugares muy concretos de nuestra geografía y que ellos no son capaces de ubicar adecuadamente. Objetos especiales. El planeta Tierra es todo un almacén, un tesoro, un premio, y nosotros somos meros observadores. La brecha que hay entre ellos y nosotros está ocupada por aquellos poderes fácticos que piensan que serán árbitros en un futuro, cuando esto no va a ser así. Muy posiblemente sean todos vendidos al mejor postor, como han solido hacer, y al final se presenten estos invasores o estas fuerzas de intervención como salvadores nuestros, y quizás sea lo único que nos quede. Decir, mire usted, esta gente nos ha llevado al desastre más absoluto, necesitamos que alguien intervenga y necesitamos a alguien que nos eche un cable. Si, como he dicho en varios vídeos, estamos hablando de dos fuerzas invasoras, yo personalmente no me decantaría ni por una ni por otra, ni siquiera por el mal menor ni por el mal mayor. Parece ser que ambas tienen distinta forma de entender las invasiones. Lo que tenemos que hacer es ser soberanos de nosotros mismos. Tener un grado de soberanía es importante. ¿Cómo se consigue esa soberanía? Con lo que he dicho al principio, con el pensamiento crítico, capaz de ver un poquito más lejos. Sea usted analítico, piense por qué, cómo. ¿Es posible que detrás de todo esto exista otra realidad inmanente? ¿Por qué me están pidiendo que haga esto y aquello y lo demás allá? ¿Por qué censuran ciertas cuestiones? ¿Por qué permiten otras? Es importante que usted sea un pensamiento no adoctrinado, sea un pensamiento analítico. Esto es importante. Analice, dude, por supuesto dude de mí. Ya le he dicho desde un primer momento que no le estoy pidiendo que se crea absolutamente nada. Véalo como un cuento de ciencia ficción. Dude, pero no solo dude de mí, sino que dude y desconfíe de aquel que le diga que desconfíe. Aquel que le diga desconfía de aquel y del otro, que yo te estoy diciendo la verdad. Ese es el que realmente puede llegar a ser peligroso, como se ha demostrado en muchas ocasiones. Y al final ese tipo de personajes han llevado, pues a los peores momentos de la historia, a la propia humanidad. Por eso no quieren que tengamos memoria histórica, por eso quieren que tengamos una memoria de corto plazo. Es más, en algunos países parece ser que se está maniobrando o moviéndose para que la asignatura de historia en suma desaparezca. Es una asignatura un poco incómoda y que nos hace recordar que quizás ese pasado que vivimos hace tiempo lo estemos viviendo ahora. Y la mejor forma de volver a caer en ese error que le viene también a esta intervención es, desde luego, pues borrando el pasado y haciendo que los libros de historia se adapten a las necesidades de aquellos que se encuentran en ese punto tan especial. Lo dejamos en este punto. Ha sido un placer hablar con todos vosotros. Pensad, sed críticos, sed analíticos, no os creáis nada, ni os creáis todo. Utilizad vuestro gran laboratorio, que es el laboratorio mental, y que tantos y tantísimos años de evolución, presuntamente, ha tenido el ser humano para poder alcanzar este estadio en el que deberíamos, como he dicho antes de ahí, ser no solo autárquicos, sino poner nuestras propias reglas dentro de nuestro campo de juego, que es el planeta Tierra. Ya es hora de que seamos felices, que vivamos con garantías, que vivamos en un mundo feliz y que sea feliz de verdad, no feliz motivado por otro tipo de formas de hacer feliz a la gente, sino feliz dentro de un ámbito de felicidad que pudiéramos encontrar en un paraíso y hacer que nuestros semejantes y las personas que nos rodean nos quieran tanto como nosotros nos podamos querer a ellos. Lo dejo en este punto, espero que el vídeo os haya gustado y sin más, desde Mundo Desconocido, recordad haceros miembros o suscriptores, uniros al canal y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.